del Sistema Nacional de Investigaciones. Está incluida en el equipo de expertos de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, por lo que ha impartido cursos para apoyar las comunicaciones nacionales de otros países y ha participado en la elaboración de los planes de acción climática para diversos estados del país y la Ciudad de México. Pertenece a la delegación mexicana que participará en la COP21 de París. Les damos la bienvenida a la doctora Conde Álvarez. Pero voy a tener que estar así como cantante. ¿Ya me paro o qué? ¿Ya? Uy. ¿Lista? Gracias. Todo suyo. Ponen mi presentación, por favor. Puedo dejar este micrófono, ¿no? No, pero para señalar. Todos, muchas gracias por permanecer, sobrevivir a estas horas. Voy a tratar de ser breve. La presentación está a disposición de quien quiera. Mi nombre es Cecilia Conde y soy coordinadora general de adaptación a cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Como introducción, quiero presentarles esta lámina. Es una lámina que elaboramos los que estuvimos en el primer capítulo del panel intergubernamental para cambio climático. Es un organismo de Naciones Unidas que trata de juntar la información más actual para las negociaciones internacionales sobre cambio climático. Específicamente, lo que quiero resaltar es que además de cambio climático hay otros factores que están forzando a que el planeta esté llegando a los que algunos llaman sus límites planetarios. Estos son factores sociales y factores económicos. Y esto nos va a llevar a trayectorias, no se ve, es pantalla, a trayectorias futuras que pueden ser un mundo con un alto riesgo, alta vulnerabilidad y poca capacidad de adaptación, como se ve en las flechas que descienden, o puede ser un mundo en donde aumentemos nuestra capacidad de adaptación. En el cuadro del medio lo que pueden ver es lo que llamamos los autores de ese capítulo el espacio de oportunidad, y yo le he llamado arbitrariamente, porque los autores no lo dijeron, pero le he llamado el espacio de la política. Porque las decisiones políticas, políticas agrarias, políticas en el manejo del agua, diferentes políticas, son las que se tienen que tomar y hay puntos, como ven, de toma de decisiones. No decidir nada es una decisión, no voy a hacer nada, el cambio climático no existe. O tomo decisiones con la mejor información disponible. Para el caso de la Convención de Naciones Unidas para Cambio Climático, adaptación significa cambio. Quiere decir, debe de haber cambio en prácticas, debe de haber cambio en procesos y puede haber cambio en estructuras. Para el caso que nos preocupa el día de hoy, que es la roya del café, yo he oído algunas aseveraciones que el problema es el manejo del cultivo. Entonces tendríamos que decir qué cambio en las prácticas del cultivo tendríamos que hacer. Otros dicen es un problema de que los subsidios y los apoyos no llegan a tiempo. Eso es parte de un proceso, de cómo se da el proceso de apoyos. Y un cambio de estructura muy importante que voy a tratar de mencionar es las alertas tempranas. Podemos tener toda la información, la mejor información,
pero no llega a quien debe de llegar y no implica, si llega, acciones. Entonces, cambios en prácticas, procesos y estructuras es lo que se requiere para la adaptación a cambio climático. Esta es una figura de quienes sostienen que estamos llegando a los límites planetarios. No solo es cambio climático, que es el que se ve arriba de 350, porque estamos cambiando la composición de la atmósfera de este planeta, sino también, y muy brutalmente, la pérdida de biodiversidad. Ustedes pueden accesar ese artículo y pueden ver cuáles son los argumentos. Y otro tiene que ver con manejo de nitrógeno en los suelos. Quiere decir, estamos contaminando los suelos. Este conjunto de 3 factores para los que ya se rebasó los umbrales críticos se puede reflejar aquí. Esta es una lámina que un investigador de la FAO presentó y entonces dice, efectivamente está el tema de cambio climático y la Convención de Cambio Climático. Está la biodiversidad y la Convención de Biodiversidad, que por cierto este año se celebra, se reúne en México. Está la convención que combate la desertificación, pérdida de fertilidad de suelos, y hay cumbres importantes, por ejemplo, las relacionadas con seguridad alimentaria. Entonces, nosotros podemos hacer un estudio de cambio climático y llevarlo a las Naciones Unidas, o de biodiversidad y llevarlo a las Naciones Unidas. Pero adaptación tiene que ver con que clima, biodiversidad, fertilidad de suelos, seguridad alimentaria y otros factores se dan a nivel local y regional, y hay que hacer acciones integrales, no solo pensando en uno de esos factores. Este es un esquema, una caricatura de las variables climáticas para entender cuando se dice que ha aumentado la temperatura 0.85, pues uno puede decir, ahí es poquísimo, ¿no? O sea, pues, entre hoy en la mañana y ahorita ya tenemos más de 5 grados. A lo que se está refiriendo son en las condiciones medias del planeta. Este planeta ha aumentado su temperatura 0.85 grados y, como dice la canción, y así te vas a quedar, ¿no? O puede ser +1 o +2, les voy a presentar algunos escenarios. El punto es que ese 0.85, toda la distribución, toda la curva esa, la falda, se pudo haber movido, y lo que puede estar pasando es que los eventos extremos son cada vez más extremos, esas colitas que ven ahí. O también puede estar pasando que el clima está cambiando, no tanto en sus condiciones medias, pero sí en sus extremos. Mucha lluvia, poca lluvia, heladas y golpes de calor, etcétera. Y uno podría decir, mucha lluvia, poca lluvia, ¿en promedio es igual? Pues no, porque necesitamos una buena distribución de lluvias y heladas y ondas de calor. Si nos dedicamos a la agricultura, sabemos que eso afecta seriamente. Esas son estadísticas, pero para que yo sepa los impactos, qué tanto afecta o no, necesito los umbrales. ¿De qué estoy hablando? ¿De café, maíz, flores, nopales? ¿De qué estoy hablando? Y también necesito expertos de esas diferentes disciplinas para que me digan si eso es mucho, poquito o nada, ¿no? Esos cambios. El cambio climático en México, cambio climático en México, ya hay cambio climático observado. No estamos hablando de 2100 o 2050. Ya hay evidencia de que el clima ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Ha aumentado la temperatura, ha bajado la cubierta de hielo y nieve, ha aumentado el nivel del mar, sí, y también, se han ido cambiando la composición del océano. También ha cambiado la composición de la atmósfera, ha aumentado el dióxido de carbono y han aumentado los que llamamos eventos extremos. Cada vez hay menos días y noches frías y más días y noches calientes, ondas de calor, lluvias torrenciales han aumentado y también ciclones tropicales han aumentado frecuencia, intensidad, etcétera. Esas son evidencias de este panel de Naciones Unidas.
Y eso es como se ven los cambios observados. Bueno, que no se ven muy bien, pero esa es una de las láminas que se presentan. Para el caso de México, tanto los ingleses como nosotros en el INEC hemos analizado a más detalle y hay regiones que se han calentado más, regiones que no podemos decir que se han calentado y regiones que inclusive se han enfriado, que se ven ahí en azul. Este es un trabajo, es una tesis pública en la UNAM que hizo esta estudiante, Fanny López Díaz, y que ustedes pueden accesar porque la información es pública. En cuanto a precipitación, pues el asunto está más difícil, pero sí se ve que han cambiado los patrones de lluvia. En unas regiones han aumentado las lluvias torrenciales, en otras regiones ha disminuido la lluvia esperada. Lo que hay que hacer es bajar el asunto de estar cambiando la composición de la atmósfera. Tenemos que bajar esas emisiones. Para el caso de la agricultura hay que ver el uso de fertilizantes, las prácticas, etcétera, que contribuyen a cambiar la composición atmosférica y que tendremos una plática más adelante. A futuro, pues si ha aumentado 0.85, a futuro puede aumentar más de 2, 4 o 6. Todo depende, bueno, sí necesito una buena física, pero también necesito cambiar condiciones sociales y económicas. Por eso ven que en algunos casos sube la temperatura hasta 4 y en otros pues apenas es 1. Por eso es que a nivel internacional necesitamos discutir qué clase de economía, qué clase de sociedad, qué es mi idea de bienestar en el futuro y en función de eso actuar. Estos son algunos ejemplos, como les decía. Y también va a cambiar la variabilidad. Esa curva chaparra que yo les decía puede que no cambie mucho la media, pero pueden aumentar los extremos. Y estos son dos mundos posibles, uno en que las emisiones y el cambio en la atmósfera, la destrucción de vegetación no es tan alta, que es el de la izquierda, o es muy acelerada. Entre más rojo, más caliente, ¿verdad? Este es el trabajo que hemos hecho nosotros. Ustedes pueden ver qué es lo que se proyecta para México. Es una página del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y hemos analizado ya en mapas de 1 por 1 kilómetro. Ustedes se pueden bajar todos los datos y los mapas. Y también hemos visto qué puede pasar con la atmósfera encima de los océanos. Los océanos son muy importantes para este país, determinan su clima. En el caso de la agricultura, bueno, estas son emisiones a nivel global y a nivel de México, es de la ganadería y otros factores los que están aumentando las toneladas de dióxido de carbono, metano, etcétera, en la atmósfera. O sea, México sí contribuye para el caso de ganadería y agricultura. ¿Qué lugar ocupa México en todo este panorama? Pues tenemos el 13º lugar de emisiones de gases de efecto invernadero. Puede ser mucho, poco, hay que comprometerse a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, de esto hay algunas acciones, esto lo pueden encontrar en los compromisos de México ante Naciones Unidas, ante la Convención. Pero quiero hablar de impactos potenciales. Potenciales si no hacemos nada, eso es lo que nos puede pasar en el caso de la agricultura. A futuro, el panel dice los rendimientos, tanto en regiones tropicales como templadas, de trigo, soya, arroz y maíz, pueden bajar. Digo, han bajado, eso es observado, han bajado por los cambios en el clima, tanto en las regiones templadas y a futuro tenemos entonces, de seguir esta tendencia, un problema de seguridad alimentaria. Trigo, soya, arroz y maíz. A futuro, esto es a futuro. Entre más pase el tiempo, porque hay algunos que dicen el impacto puede ser muy positivo. Si se aumenta la temperatura y estoy en un lugar muy frío, pues tal vez pueda producir más. Pero este es en un futuro muy cercano, que son los azules.
pero a futuro lejano esos azules disminuyen y los impactos negativos aumentan. Eso es rendimientos de cultivos básicos a nivel global. También sabemos que a futuro va a haber una